Hola, esto es La Crítica Literaria y hoy vamos a hablar sobre el libro rojo de Carl Gustav Jung, un libro rodeado de un halo de misterio, misticismo, poesía y muchas preguntas relacionadas con su estructura, su temática y su narrativa. Evidentemente que este libro representa en la psicología analítica, ¿no?, que es el nombre que Jung le da a su abordaje de la psicología, como el fundamento basal de toda su arquitectura. Y esto es así en el sentido de que a través de las cartas que Jung le escribe a sus compañeros, se deja entrever que en ese periodo en el que él escribió el libro rojo, que parte de 1914 hasta 1930, en ese periodo en lo que él nombra como imaginación activa a una práctica a través de la cual poder acceder a ese espacio del inconsciente colectivo donde se encuentra con ciertos arquetipos. Y este vocabulario que uso es el vocabulario junguiano, propiamente dicho, que ya lo vamos a desarrollar. Esta experiencia que él tiene, entonces, a través de esta práctica, casi lo lleva a la locura, ¿no? En ese periodo él no podía distinguir si estaba preso de un estado psicótico o no. Como pueden ver ya de entrada, la naturaleza del libro es muy peculiar. De hecho, es tanta que la primera publicación del libro se hace en el 2009, mucho después de su muerte, muchísimo después, e incluso en contra de su voluntad, que era que nunca se publique ese libro. Y es interesante, ¿no?, cómo la fundación de sus obras y los familiares y los hijos de él, de todas maneras han decidido publicarlo para, podemos decirlo, el bien de la humanidad en todo caso, porque es un gran tesoro ese libro con sus características. Entonces podemos empezar preguntándonos por qué no quería que sea publicado ese libro. Y esto es así porque la naturaleza del libro y la temática que está abordando y la forma de escribirlo va diametralmente opuesto a lo que él estaba intentando hacer o adentrarse en esa época, que era hacer ciencia. No solo ciencia, sino que en ese momento, en la primera mitad del siglo XX, tenemos que recordar que recién se está desarrollando la academia de la psicología, ¿no?, que viene a ser y difícilmente deje de ser siempre una ciencia especulativa. Es decir, la psicología es ciencia y es especulativa. Es como el encuentro entre esas dos fuerzas o esas dos entidades que dan forma al abordaje de la psicología humana, porque la pregunta acá son muchísimas. Se mezcla la filosofía, se mezcla la antropología y se mezcla la biología, en fin, es una serie de frentes que la psicología tiene que dar respuestas desde un lugar donde particularmente el sujeto es el objeto. Creo que con las herramientas necesarias esa obra realmente muestra un sumo artístico, ¿no?, literario, de las posibilidades de la interpretación o la arquitectura de la psicología junguiana. Entonces, podemos pasar a nuestra segunda parte de la introducción haciendo una recomendación de dos libros, al menos, muy propicios para poder comprender ciertos conceptos básicos que después nos permitan entonces ir a la obra. El primero, evidentemente, que es el libro introductorio, que es El hombre y sus símbolos, que fue la última publicación de Jung, y que él mismo, ¿no?, cuenta que esa última publicación, es gracioso que en finalizar el arco de su vida, la última publicación sea la que en realidad es introductoria para todo aquel que quiera introducirse en ese tipo de psicología. Luego de eso hay otro libro que es también como esencial, que es Los arquetipos y el inconsciente colectivo, ¿no?, que es un libro que muestra muy bien el estilo casi característico, ¿no?, de Jung en la forma de escribir, llena de ejemplos y donde va justamente ejemplificando los conceptos, que en este caso son dos, ¿no?, que es lo que queremos revisar ahora, que son como claves. Entonces pasemos a la tercera parte de nuestra introducción,
que consiste en el concepto de inconsciente colectivo y de arquetipo. La definición de inconsciente no se va a solucionar con un mero gráfico, pero para los objetivos de este video nos resulta realmente que nos va a ayudar muchísimo poder graficar una cierta diferencia entre el inconsciente visto desde Freud y el inconsciente visto desde Jung. Desde Jung vamos a decir que el consciente es como un destello de luz y el inconsciente es el cuarto oscuro. Entonces, de este modo se puede comprender que el inconsciente es algo que está rodeando en realidad aquello que es como un destello de luz que alumbra con su mecanismo reflejo, que es la conciencia, que difiere de la percepción freudiana del inconsciente en el sentido de que para Freud siempre construye el inconsciente como algo que está subyacente o por debajo de la conciencia. Por eso, Freud va a relacionar siempre constantemente al inconsciente con la temática de las pulsiones, de la sexualidad, de aquello que está pulsante y que justamente se reprime y tiene un subconsciente que hace de trabajo de mediación entre los dos. Y bueno, como pueden verse entonces, las graficaciones posibles que se pueden hacer son bastante distintas entre uno y otro. Obviamente que no se soluciona ahí o no termina ahí, sino que la discusión es mucho más amplia, pero creo que esta imagen va a servir muchísimo para el siguiente concepto que forja Jung, que es el de arquetipo. Porque, por ejemplo, arge viene de principio, de comienzo, lo cual nos da en el español muchas palabras, como por ejemplo archienemigo, ¿no? Que es el enemigo primordial. Y en este caso, arquetipo, o por ejemplo, arcano también, ¿no? O arca, ¿no? Que son como conceptos que vienen de una misma raíz. Arquetipo son justamente aquellas constituciones primigenias que centralizan o resumen cierto paquete de información. Cuando hablo de paquete de información me estoy yendo del lenguaje junguiano, pero es también como para que podamos darle forma a este concepto. Y es muy fácil de ejemplificarlo. Digamos, si uno se imagina que por muchísimo tiempo nosotros, estos seres conscientes que pueden hablar, fueron teniendo padres y madres y hermanos, y viendo un cielo, y viendo una tierra, y reconstruyendo constantemente esa idea de nacer, vivir y morir, podemos ir observando que la psiquis de estos seres conscientes va entonces conformándose en disposiciones tales que ya le es familiar ciertos conceptos, como por ejemplo el de madre y de padre. Es decir, fíjense ustedes cómo la imagen de madre, tierra, por ejemplo, se relaciona de ese modo no solo en el español, sino que también en varias otras lenguas. La tierra se relaciona con una energía femenina y eso no es casualidad. Eso es lo interesante de esta forma de entender los arquetipos, o de esta forma de accesar a una constitución que el humano forja para poder representarse eso que estábamos diciendo, cierta información que se reúne de un modo tal que conforma una entidad. Y es ese el modo a través del cual podemos responder varias cosas, podemos abordar por lo menos muchas preguntas, ya que eso nos da el acceso a los sueños, nos da una forma de interpretarlos. Porque muchas veces nos sucede que eso que soñamos, esos personajes o esas geografías en las que estamos soñando, nos transmiten cierta información. Y al hacerlo, entonces nos pone en contacto con alguna parte de lo que nosotros somos. Esto puede sonar un poco metafísico,
en el sentido de que estamos hablando de aquello que está mucho más allá de lo que puede definirse como real, sino que estamos intentando definir qué es aquello que le da realidad a las cosas. Y evidentemente que no es el humano, porque el humano es una palabra. Entonces, es esta puerta que se abre a través del inconsciente colectivo, de los arquetipos, que nos da esta posibilidad entonces de comprender ciertas disposiciones de la psiquis humana que hace que pueda acceder entonces con mucha facilidad a la construcción de eso. En vez de decir, qué sé yo, energía femenina, energía materna, poder decir arquetipo femenino, arquetipo de madre, arquetipo de Dios, arquetipo de fertilidad, arquetipo de guerra, ¿no? Que nos conectan no solo ahora con los sueños, sino también con las deidades. Fíjense cómo en tradiciones politeístas, cada deidad empieza a representar cierta disposición de cosas que ocurren de maneras complejas y que se concentran en ellos, ¿no? Entonces, de este modo es que Jung escribe este libro, y la investigación que hice, que no es ni mucha ni poca, pero que es una investigación al fin, no da con la explicación de qué implica eso de imaginación activa. Sin embargo, vamos a arriesgar aquí, como para abrir una puerta de discusión, que esa imaginación activa debe estar muy precisamente, con mucha seguridad, tengo una sospecha muy segura, de que se relaciona con lo que muchos hemos vivenciado en el fino límite entre la conciencia y el sueño, ¿no? Cuando uno puede recordar el sueño y cuando uno puede actuar en el sueño y puede interactuar entonces con esos personajes y esas escenografías de los sueños. Ya que Jung, en el modo en que voy a arriesgar a decir, parece ser que tuvo la posibilidad de tener un acceso al inconsciente colectivo desde un lugar completamente consciente. Y cuando digo inconsciente colectivo, acá este concepto es esencial comprenderlo bien. No es lo que en primera instancia parece decir que hay un inconsciente externo que nos conecta a todos, sino que puede ser que el inconsciente colectivo nos conecte a todos, pero es un lugar que no es intuitivo, sino que el inconsciente colectivo hace referencia a que todos tenemos estas disposiciones psíquicas parecidas. Es decir, todos podemos comprender antes de desarrollar el lenguaje o sin necesidad de desarrollar el lenguaje, podemos comprender lo que es una madre, un padre, lo que es un hogar, etc. Es decir, todos ya de este modo podemos afirmar algo importantísimo que viene a jugar en discusiones filosóficas, como que es que el humano no es una tabula rasa, no es que viene completamente libre o limpio al mundo, sino que desde este lugar que nos estamos parando ahora, podemos decir claramente que el humano viene con la historia de todos sus antepasados encima. Es decir, que somos el resultado de toda una historia que nos abriga y nos dio la posibilidad de nacer. Entonces, imaginémonos la trascendencia ante la cual nos podemos hallar comprendiendo esta cuestión, ya que el único modo de que seamos como somos en el mundo, que tengamos las posibilidades que tenemos, es porque otros hicieron el camino para darnos esta posibilidad a nosotros, para decirlo de algún modo, porque ya entraremos en esa discusión del ego o de la posibilidad del yo. Bien, esta introducción es necesaria porque esos conceptos son claves y después de comprenderlos, entonces ahora sí podemos entrar de lleno en la obra.